Hola Doc, buenos días. Hola, a la sesión, entonces se complica un poco, pues que ingresara en tiempo. Estuve ahí intentando de ingresar hasta que Luis me ayudó con compartirme la invitación para unirme. Pero bueno, pues vamos a dar continuidad a los temas que teníamos pendientes. Este, Vamos a revisar, a ver, ¿qué tengo acá? Ok, vamos a revisar este. Vamos, esto es lo que vamos a revisar. Les comentaba que el objetivo de las sesiones era que conforme vayamos avanzando en los diferentes alimentos, pues trataremos de hablar sobre la normatividad o la importancia de la normatividad y cómo ésta regula diferentes alimentos de origen animal, ¿no? Tendríamos como tal ese objetivo. Ya revisamos en la sesión anterior todo lo que tiene que ver con el tema de carne, considerando al animal vivo como nuestra materia prima, todo lo que implica pues el proceso de faenamiento, el proceso de sacrificio, la obtención higiénica de carne, hablamos sobre las normas que regulan a los productos cárnicos en términos de procesamiento, en términos de higienización de la carne. Y asimismo hablamos de algunas anomalías y finalmente mencionamos cuáles podrían ser algunas de las técnicas que se pueden utilizar para la evaluación de la calidad de la carne, ¿no? Eso fue lo que revisamos de manera general en la sesión anterior. Bueno, ahora avanzaremos con otro de los productos y entonces hablaríamos sobre el tema de inspección de miel. ¿Se ve bien ahí? ¿Se escucha bien? Si existe algún problema, me dicen. Sí, Doc, Pero sí se por ve ahora y todo se está bien. escucha. Sí, todo bien, Doc. Muy bien. Bien. Existen diferentes normas. Hay diferentes normas que se encargan de la regulación de las abejas. Por ejemplo, tenemos la norma 001, que habla sobre la campaña nacional contra varroasis. La varroa es un parásito que pues tiene grandes repercusiones a nivel económico, entonces para ello existe una norma de campaña nacional contra la varroa, en donde se sugiere realizar el diagnóstico, un tratamiento oportuno, tratamiento preventivo, y poco a poco va surgiendo información nueva sobre esta área, ¿no? Y sobre este tema. Tan es así que hace poco se publicó un artículo que pues rompe parte de la información o sea, este paradigma que se tenía, que la varroa en particular se alimentaba de la hemolinfa de las abejas, ¿no? Y hoy en día se sabe que no es así, que por lo menos en ese documento, en ese artículo que fue publicado, se menciona que la forma o el mecanismo de alimentación de la varroa es principalmente por cuerpos grasos, debido a que las abejas obreras realizan diferentes actividades, pues tienen una mayor cantidad de cuerpos grasos a diferencia de los zánganos, por ejemplo, y por esa razón la varroa pues se da principalmente en las abejas obreras, ¿no? Entonces tiene grandes repercusiones a nivel productivo y desde luego en la sanidad de las colmenas. También existe otra norma, esta fue una norma actualizada, la norma 002 SACAN del 2016, que habla sobre actividades técnicas y operativas al programa de control para la abeja africana. Entonces, esta también es una norma que fue actualizada y hace poco surgió hace 2 años más o menos, surgió la norma 004 SAGAN del 2018, que habla sobre la producción y miel y especificaciones de la miel. Tenemos algunas otras, por ejemplo, la NOM 145, que habla sobre el etiquetado de miel, la NMX F094, que habla sobre el polen, y la 104, que habla sobre jalea real. También se está tratando ahí de trabajar sobre un documento que también regule o normalice pues a los propóleos, ¿no? Que también tienen una participación importante a nivel de la apicultura. Bien, de acuerdo con la normatividad, la miel puede ser definida como la sustancia dulce natural producida por abejas
a partir del néctar de las flores. Las normas que anteriormente utilizábamos, como la NMXF 091 del 2000, de Normex del 2006, mencionaba que esa era la miel, ¿no? La sustancia dulce producida por las abejas a partir del néctar de las flores. Sin embargo, en esta norma nueva, ya no solo se contemplan al néctar de las flores, sino que también se consideran otros ingredientes, ¿no? Otra materia prima que las abejas pueden utilizar para la elaboración de miel, como por ejemplo secreciones de partes vivas de plantas o excreciones de insectos succionadores de plantas, que generalmente son insectos que se alimentan de la savia de los árboles o las plantas. Los desechos de esos insectos son los que las abejas recolectan, además del néctar de las flores, combinan con algunas sustancias específicas de la saliva y posteriormente las depositan en los panales, cierran ese panal a un proceso que se llama operculado y ahí la dejan durante un tiempo determinado, ¿no? Así como en algún momento mencionamos que existía un proceso de transformación de músculo en carne, bueno, también existe un proceso no similar, pero sí un proceso en el cual el néctar se convierte finalmente en miel, o todas estas materias primas se convierten en miel. Uno de los cambios más importantes durante todo ese proceso es la eliminación de humedad. De hecho, la humedad tiende a ser uno de los parámetros más importantes que se deben utilizar para determinar si la miel es o no de buena calidad. Entonces, bueno, además, si la humedad supera los valores establecidos por la normatividad, hay un alto riesgo de que esa miel fermente. Y si bien la miel es un producto que debido a la concentración de azúcares es un alimento que prácticamente no se descompone, cuando existe altos niveles de humedad, esta miel tiende a presentar estos problemas de fermentación debido al crecimiento de hongos y de levaduras. Bueno, entonces las abejas recogen, transforman y combinan con sustancias específicas propias y depositan, deshidratan, almacenan y dejan en el panal para que madure o pueda añejarse. Añejarse más bien es como un término no tanto como de descomposición, sino más bien refiere a un término de maduración, ¿no? A que se generen modificaciones en cuanto al color, a la textura, al olor y todo lo demás que está asociado directamente a la calidad de ese producto, ¿no? Bueno, aquí tenemos otra definición por parte del Códex, dice que se entiende por miel a la sustancia producida por abejas obreras. Vean, esta es más específica todavía. Los zánganos no tienen como tal la capacidad de o no recolectan miel. Las abejas obreras, perdón, la abeja reina se enfoca exclusivamente en la oposición. Y en el caso de las abejas obreras, pues son quienes se encargan de recolectar el néctar, ¿no? Estas sustancias, secreciones de partes vivas o excreciones de insectos. Bueno, como ven, la definición es muy similar, ¿no? A la que tenemos y que, pues, esta está relacionada con el códex y la anterior, pues, se asocia con la norma nueva. Bueno, tenemos que existen en las colmenas, pues, una jerarquía, una estructura, una casta, o sea, existen diferentes castas. Por ejemplo, tenemos a un zángano, tenemos a una abeja, perdón, tenemos diferentes zánganos, una abeja reina y, pues, diferente número de abejas obreras. La abeja obrera pues tiene diferentes tareas, ¿no? Después de que, o sea, los 4 días después de que ocurre todo este proceso de metamorfosis, se encarga de limpiar la colmena. Del día 5 al día 11 es nodriza y se encarga exclusivamente de alimentar a las larvas. De hecho, se sabe que las larvas generan una secreción de feromonas que modifican el comportamiento de las abejas obreras para que las alimenten. Del día 14 al día 17 desarrolla las glándulas sedíferas, que son importantes para el operculado, son importantes para la creación de panales. Del día 18 al día 21 es centinela y se mantiene de guardia y a partir del día 22 cosecha miel. También este tipo de abejas tienen diferentes glándulas, las glándulas hipofaríngeas que están asociadas a la producción de jalea real. Es importante saber que la jalea real pues se convierte en el único alimento, en el alimento que consume la abeja reina. Hay muchos estudios sobre la jalea real, estudios que han ido descubriendo diferentes sustancias que pues, se encuentran
en este alimento. Y dentro de lo interesante es que si se tienen larvas fértiles, las larvas fértiles pueden dar lugar a abejas obreras, pero si esa larva fértil se continúa alimentando con jalea real, puede dar lugar a una abeja reina. Entonces, lo que se ha encontrado a nivel de la jalea real es que se encuentra una sustancia que se llama royalactina. Esta royalactina es la que favorece este proceso o sea, promueve este proceso de diferenciación, en donde una misma larva, que puede ser obrera o puede ser reina, solo por contener esa sustancia, pues finalmente da lugar a la producción de una abeja reina. Entonces, son parte de los estudios recientes que se han realizado sobre este tema. También se ha encontrado que la jalea real pues tiene una gran cantidad de hormonas, feromonas, tiene diferentes, pues sí, hormonas principalmente, hormonas reproductivas, progesterona, estrógenos y, pues, bueno, diferentes hormonas. Y lo que han encontrado, los estudios que se han realizado o que se están realizando, tienen que ver con un proceso de sincronización al estro, por ejemplo, en aquellas hembras poliéstricas estacionales, como por ejemplo las borregas, en donde se introducen algunos dispositivos con progesterona, pero también con jalea real, y eso pues promueve como tal que la hembra entre en estro, ¿no? Ahora, más adelante pues se tendría que hacer una evaluación costo-beneficio para saber si la jalea real como un producto de alto valor, pues podría ser utilizado en este tipo de estudios, ¿no? Si la eficiencia de los protocolos de sincronización al estro y de inseminación, pues están asociados o puede ser pagable, ¿no? El uso de este tipo de sustancias. También se encuentran glándulas de cera, glándulas abdominales, que son las glándulas de Nassau, que sirven como para la orientación, las glándulas salivales, que pues tienen diferentes enzimas. Estas enzimas, dentro de las más importantes, encontramos a la invertasa. La invertasa es una enzima que se encarga de hidrolizar a los disacáridos, como la sacarosa. Entonces, la invertasa mantiene altas proporciones de fructosa, bajas proporciones de glucosa y mucho menos cantidades de sacarosa, que son algunas de las principales o de los principales componentes que encontramos en la miel. La abeja reina, pues esta secreta una feromona mandibular que inhibe reproductivamente a las abejas obreras, y en este caso la abeja macho, que sería el zángano, pues su única función pues es la de fecundar a la reina. Entonces, cuando la reina cumple este proceso de metamorfosis, sale, llega con diferentes machos que a su vez estos liberan diferentes feromonas para poderse concentrar en áreas específicas en donde llegará la reina. Existe la cópula de la reina con los machos mueren después de este proceso, la reina almacena los espermatozoides en una región que se llama espermateca, regresa a la colmena y comienza con la ovoposición, ¿no? Entonces, esa es como la función que se tiene. La vida media más o menos de una abeja reina es de aproximadamente, bueno, varía de entre 2 a 5 años. Sin embargo, se recomienda hacer un recambio de abejas reinas aproximadamente al año, ¿no? Pero esto es variable. Hay productores que lo hacen al año, otros que lo hacen al año y medio, cada 2 años. Lo que sí es un hecho es que entre más madura es la abeja reina, tiende a presentar algo que se conoce como enjambre, ¿no? Que una abeja reina se va con un conjunto de abejas obreras para formar una colonia y que por lo general son estas abejas que van de tránsito, ¿no? Que se posicionan en las azoteas, en los árboles y que van viajando de un lugar a otro hasta que finalmente se estabilizan en algún lugar. Pero ese tipo de abejas son las que, o este tipo de comportamientos son promovidos por las abejas reinas adultas. Entonces, lo que se sugiere es tener una evaluación de la colmena periódica para evitar que pues ocurra este proceso, porque imagínense, de alguna forma la abeja se va,
y resulta que no hay huevos fértiles y pues finalmente esa colmena pues tiende a disminuir la producción de miel. Y no solo eso, sino que al no existir una reina, las abejas obreras comienzan a desarrollarse reproductivamente, pero como no tienen en este caso producen huevos infértiles que dan lugar a la producción de zánganos. Y si los zánganos no recolectan néctar y no están involucrados en la producción de miel, pues finalmente esa colmena tiende a extinguirse, ¿no? Entonces, por eso es importante tener una revisión periódica pues de las Profesor. colmenas. Dime. Entonces la cópula sucede fuera del panal. Sí. ¿Y aproximadamente sabe a qué distancia? Se refiere que la reina tiene la capacidad como de viajar por 2 kilómetros a la redonda. Entonces, lo que se hace es que cuando ocurre este proceso, los machos también liberan feromonas, se comunican entre ellos para esperar a la reina en lugares como estratégicos, ¿no? Algo así. Ok, gracias, profesor. Bien, tenemos diferentes tipos de miel de acuerdo con la normatividad, la miel empanada, la miel líquida, la miel cristalizada, ¿no? Ya después de que ocurrió todo este proceso de producción de miel, que las abejas llegaron, depositaron el néctar o estas partes vivas de plantas o excreciones de insectos en el panal, posteriormente hacen algo que se llama operculado. El operculado es que a nivel de las celdas estas donde se depositan estas sustancias, combinadas ya con la saliva de las abejas en una región que se conoce como buche melario, llegan, las depositan y entonces las cierran. Una vez que las cierran, pues ahí se queda por determinado tiempo, ¿no? Entonces, la miel en panal refiere a que se extraiga así tal cual, que se retiren de las salsas estos panales, o más bien la cera que contiene la miel, y que se venda directamente al público, ¿no? Uno de los principales problemas que podríamos presentar al momento de consumir miel en panal es que pues nosotros no tenemos enzimas específicas encargadas pues sí, encargadas de hidrolizar la cera. Entonces, si se consumen en grandes cantidades, pues se pueden presentar problemas digestivos. La otra es exactamente lo mismo que la anterior, que es la miel líquida. Una vez que se extraen las salsas, se ponen en una centrífuga, por efecto de gravedad, se retira la miel, esta se filtra y entonces obtenemos la miel líquida. Entonces, la miel líquida es esta que ha sido extraída de los panales operculados y que cumple pues con la definición de miel. Entonces, esta se mantiene en un estado líquido y no se presentan cristales visibles hasta cierto tiempo, ¿no? Uno de los mecanismos naturales, uno de los cambios naturales que ocurren en la miel es el proceso de cristalización, que hablamos de otro tipo de miel, ¿no? La miel cristalizada es aquel producto en el cual ocurre una modificación de sus características de un estado líquido hacia un estado sólido. Hay diferentes mieles que dependiendo de la concentración de azúcares tienen una mayor tendencia a la cristalización. Por ejemplo, la miel de azahar o esta miel de naranjo llamado miel de mantequilla es un tipo de miel que tiende a presentar una mayor probabilidad, probabilidad de cristalizarse. Sí, la miel de azahar principalmente. Pero es en teoría, digamos que es la misma miel. Ahora, lo que refieren algunos consumidores para determinar si la miel es natural o no, es que la miel natural cristaliza. Si siempre se mantiene líquida y no cristaliza, entonces esa miel puede tener algo que probablemente se asocie con la adulteración. O bien, que haya sido sobrecalentada, que haya sido pasteurizada o que esté adulterada con jarabe de maíz, ¿no? Porque tiene una mayor humedad. Entonces, por eso no cristaliza, no cristalizaría. Hay otros tipos de miel que se mencionan en la normatividad, por ejemplo, la miel orgánica, que es aquel producto que cumple con todo lo que está establecido en la ley de productos orgánicos, y también tenemos la miel industrial. Es este tipo de miel que no cumple con un máximo de humedad. El máximo de humedad de la miel, de acuerdo con esta norma 004, debe ser no mayor al 20%, excepto para la miel de mangle,
que en el caso de la miel de mangle el máximo es del 21%. Entonces, todo aquello que tenga, o sea, toda aquella miel que tenga valores superiores al 21%, pues serán mieles que en donde se favorezca la proliferación o el crecimiento de hongos y de levaduras, lo cual ocasionará que esta miel pues presente pues un sabor a vinagre, una alteración, ¿no? De acuerdo con la normatividad, a este tipo de mieles se les puede clasificar como miel industrial, que también entra en las definiciones de miel. Con respecto a de igual forma, a los tipos de miel, esta a su vez se puede subclasificar en miel de tipo multifloral o miel unifloral. La miel unifloral es aquella que tiene como mínimo un 45% del polen proveniente de una misma fuente botánica, un origen botánico. Entonces, cuando se encuentra esta concentración después de realizar un análisis melisopanológico, entonces nosotros podemos darle el nombre específico, ¿no? Por ejemplo, la miel de azahar, la miel de aguacate, la miel de trébol, que son mieles que corresponden en un alto porcentaje a un único origen botánico y eso es lo que da el nombre de miel unifloral o adquiere el nombre específicamente de la fuente botánica. Pero si por el contrario tenemos una mezcla de diferentes tipos de polen, entonces eso generaría que la miel adquiera otro nombre, que sería la miel multifloral. Entonces se hace una evaluación del polen, ya se tienen una especie de estándares de qué tipo de polen es el que tiene esa miel y con base en ello se hace una determinación del tipo de mieles, ¿no? Que se producen. El color también es algo variable, el olor, el sabor y todo ello es dependiente de pues la época del año, depende del tipo de flores o de la floración que se haya encontrado en ese año, depende pues sí, principalmente de esos dos factores, de la temperatura o de la época del año y del origen botánico. Y eso genera que las mieles vayan presentando pues diferentes tonalidades, ¿no? O sea, el hecho de que la miel tenga o provenga de una fuente botánica específica, pues no quiere decir que vaya a adquirir el sabor de la fuente botánica, ¿no? Por ejemplo, miel de café, no es que tenga un sabor a café, ¿no? Ni tampoco la miel de naranjo, o sea, no tienen esos sabores. Sí tiene aromas y sabores característicos, pero no necesariamente a la fuente botánica, ¿no? Entonces es algo que tendríamos que considerar. Miren, aquí en esta diapositiva les muestro cuáles son los diferentes parámetros establecidos por la norma 004. Miren, en cuanto al contenido de fructosa y glucosa, la suma de ambas debe ser de mínimo 60 gramos por cada 100 gramos de miel. En general tenemos una mayor proporción de fructosa con respecto a la glucosa. Sin embargo, si los niveles de glucosa son más altos, esa miel tiende a cristalizar con mayor frecuencia. Hay una mayor probabilidad de cristalización. La otra es el contenido de sacarosa. Recuerden que la sacarosa es un disacárido, ¿no? Entonces, este disacárido se compone por fructosa y por glucosa. Si la muestra de miel tuviera una mayor concentración de sacarosa que supere el 5%, eso ya nos estaría indicando que hay una posible adulteración, que puede ser con jarabe no sé, jarabe de maíz, de caña de azúcar o alguno de este tipo de materias primas, ¿no? Que también son utilizadas, pero pues aquí se hace de forma intencionada, ¿no? Con la intención pues, de engañar al consumidor. El otro parámetro que les comentaba es el contenido de humedad. La humedad máxima se mantiene alrededor del 20% para la mayoría para la mayoría de las mieles es de alrededor del 20%, pero si es que la miel proviene del mangle, se considera hasta un 21% como máximo.
La mayoría de las mieles que se venden deben tener más o menos un porcentaje de miel de aproximadamente el 17, 18%. 18% es lo más común que se puede encontrar. Luego tenemos los sólidos insolubles en agua, máximo el 0.1%, por eso la miel se debe filtrar. Conductividad eléctrica de 0.8 milisegundos por centímetro. Ácidos libres, máximo 50 miliequivalentes. Otro indicador importante es el HMF. Y el HMF, el contenido de HMF o hidroximetilfurfural, varía dependiendo de la procedencia de la miel. Si la miel proviene de regiones de clima tropical, el máximo de HMF es de 80 miligramos por kilogramo. Pero si la miel proviene de otras regiones, de climas templados y todo ello, el máximo de HMF es de máximo 40 miligramos por kilogramo. Entonces, como ven, ahí sí hay una diferencia importante. ¿Por qué? Bueno, se sabe que el HMF se produce a causa de la deshidratación de la fructosa. Entonces, cuando tenemos una pérdida de H2O, de las moléculas de fructosa, lo que sucede es que se forma el HMF. Entonces, cuando estamos en lugares de regiones de clima tropical, por efecto de la temperatura, se puede observar una disminución de la humedad, en este caso una pérdida de la humedad a causa de la temperatura, generando que haya un aumento de los niveles de HMF, ¿no? En general se tienen más o menos 10 miligramos por kilogramo en la miel fresca, pero conforme se van aumentando los niveles de HMF, pues eso nos indica que pues la miel, o sea, puede servirnos como un indicador de envejecimiento de la miel, pero también nos puede servir como un indicador de adulteración de la miel. Por ejemplo, si los niveles de HMF superan este valor y hablamos de miel fresca, probablemente haya sido asociado con un sobrecalentamiento. Entonces, por efecto del calentamiento existe la evaporación y la evaporación da lugar a la producción de HMF, ¿no? Entonces, aumentando los niveles que están previamente establecidos. La norma 004 también nos da diferentes métodos o diferentes pruebas que se pueden realizar. Por ejemplo, la determinación de materia extraña, el método melisopanológico, la determinación del contenido de humedad, determinación de glucosa por diferentes métodos, determinación de acidez, de color, de sólidos. O sea, tenemos diferentes métodos que están descritos directamente en la normatividad. O sea, por ejemplo, miren, determinación del HMF mediante el método Winkler. También se puede tener por el método de cromatografía de líquidos, ¿no? Entonces hay diferentes técnicas para poder determinar si la miel es o no o cumple con los parámetros establecidos. También es importante saber que hay laboratorios, ya existen laboratorios comerciales en donde un apicultor puede llevar su muestra de miel para poder hacer sus etiquetados, para estandarizar sus procesos y para saber qué calidad es la miel que tiene, ¿no? Algunos otros apicultores pues se basan en la legislación internacional y entonces ellos forzosamente pues tienen que hacer este tipo de evaluaciones, ¿no? Porque estamos hablando de miel con calidad de exportación. Bueno, dentro de lo importante que encontramos en la miel son las diferentes enzimas, ¿no? Por ejemplo, la invertasa, la diastasa, glucoxidasa, la alfa-amilasa y la fosfatasa ácida. Estas son enzimas que confieren diferentes características en la miel. De hecho, son enzimas aceptadas o que se prefiere que se encuentren en la miel. Por ejemplo, la invertasa, les mencionaba que mantiene estas proporciones altas en fructosa, bajas en glucosa con relación a la sacarosa. Es una enzima que hidroliza la sacarosa y mantiene estas dos proporciones. Tenemos a la diastasa que convierte el almidón en dextrina y después en glucosa, la glucoxidasa que produce peróxido de hidrógeno. Y tenemos también a la alfa-amilasa. La alfa-amilasa también puede ser utilizada como una especie de un indicador asociado a la pasteurización. O sea, en términos normales, la miel no debe ser sobrecalentada y mucho menos pasteurizada.
La miel se calienta, sí, pero el calentamiento que se hace es a temperaturas inferiores a los 60 grados. ¿Y para qué se calienta? Bueno, para poderla manipular de forma más adecuada por las tuberías, pero tiene ese único fin, ¿no? No tiene otro fin asociado a la eliminación de microorganismos, que ese es el principal problema, ¿no? Cuando un apicultor pues no puede asegurar que la miel tenga características de calidad, pues tiende a este proceso de pasteurización, ¿no? Pero todo está relacionado con corregir esta pérdida de calidad. No sé, supongamos que dentro del procesamiento no se tiene un buen control de fauna nociva, por ejemplo, los tanques están abiertos, va pasando un roedor y se cae y se queda ahí atrapado en nuestro tanque de miel, el apicultor podría decir, bueno, en lugar de tirarla, mejor la caliento y así elimino algunas bacterias, ¿no? Que estén por ahí. Pero pues se quedan algunas otras cosas, ¿no? Que provienen directamente de estos mamíferos. Entonces, esto puede estar asociado a una pérdida de calidad que el apicultor trata de corregir a través del calentamiento, pero el calentamiento puede causar desnaturalización de estas enzimas y entonces se pierden de manera inmediata, ocasionando pues que la miel no tenga las características que se esperarían en un producto sin calentar. Con respecto al equipo de protección que se necesita para realizar una evaluación de un manejo integral de una colmena, pues serían estos. Por ejemplo, se requiere de un ahumador, un overall, este tipo de velos en donde se tienen diferentes, es como una especie de malla que evita que haya ingreso de los insectos. También se debe contar con guantes, zapatos cerrados y todo ello. El temperamento de las abejas depende mucho de la raza. Por ejemplo, se utilizan algunas razas italianas como por ejemplo o europeas en general como la Carnolia, pero pues sabemos que en México hay un alto porcentaje de africanización, que la africanización pues también tiene efectos positivos, ¿no? Porque las abejas pues digamos que no producen tanta miel como lo hacen las abejas europeas, pero las abejas africanas tienden a ser más resistentes, ¿no? Entonces se tienen algunas mezclas entre abejas obreras, entre abejas europeas o abejas africanas, y con eso pues se adquiere un cierto grado de resistencia, ¿no? También se requiere de una cuña. La cuña es porque al momento de que se hace una revisión de la colmena, algunas de las alzas podrían estar pegadas con propóleo. El propóleo, pues son una serie de resinas que provienen de los árboles y que también son producidas por la apicultura, ¿no? Más o menos 1 kilogramo de propóleo debe estar en 3,000 y tantos pesos. Y se utilizan proporciones muy, muy bajas, diluidas en alcohol, y se venden como productos para el tratamiento coadyuvante de los tratamientos de las enfermedades respiratorias, ¿no? Entonces, se tienen grandes ingresos por el uso de este tipo de productos. También se elaboran desodorantes, dulces y pues un montón de productos a partir de estas sustancias, pero para ello se requiere la cuña, ¿no? Para poder despegar las salsas. También se menciona que el ahumador debe estar libre para prenderlo debemos evitar el uso de cualquier material con petróleo, si no eso podría causar una contaminación directa de la miel. Bueno, en general este es el material que se necesita. Aquí pues observamos cómo se hace todo este proceso de encendido del ahumador. Esta es de una práctica que tuvimos este año y ahora regresando hacia las clases presenciales, pues pudimos realizar algunas visitas con los apicultores. Entonces ahí les enseñan desde el momento, desde el proceso para encender el ahumador. Este debe tener una temperatura pues constante para evitar que haya cambios bruscos al interior de la colmena. Es decir, el temperamento pues depende mucho, ¿no? De qué tipo de genética tengan esas abejas y también del manejo, ¿no? También el manejo influye mucho en ello. Entonces, es muy importante primero prender saber prender el ahumador para que se utilice directamente, ¿no? Y acá tenemos otro que es ya directamente la evaluación de
pues de las salsas. Miren, esto de acá es la cámara de cría. Aquí es donde se encuentra la reina. Hay algunos apicultores que colocan una malla aquí separando las alzas, que estas son las que contienen la miel, y acá para separarlas de la reina. Con esto evitan que la reina pues suba y entonces comience a poner huevos en estas alzas. Entonces se debe tener mucho cuidado porque otra vez si no hay huevos fértiles y si la reina muere, pues esa colmena tiende a disminuir de forma importante la producción de miel. Miren, aquí se ve un panal al que todavía le faltan, pues le falta que se llenen algunas de las celdas. No sé si se alcanzan a apreciar por ahí que los orificios están abiertos. Entonces, ahí todavía falta que pues las abejas lleven el néctar o estas sustancias para la producción de miel, pero también se observa que aquellas celdas que ya se encuentran llenas tengan una pequeña capa. Miren, esta de acá es una pequeña capa, una capa delgada de cera, a diferencia de estas que aún están abiertas. Entonces, para determinar que la miel o esta celda ya está llena, pues debe de tener todo esto debe tener una capa de cera. Esto fue más o menos en febrero, marzo aproximadamente. Entonces ahora ya deberán estar todas llenas y seguramente ya estarán próximas a la cosecha. Se colocan acá, se hace la revisión. Aquí lo que se hizo fue, creo que un tratamiento con ácido oxálico, que es una sustancia que se utiliza para el tratamiento de la varroa. Entonces se utiliza ácido oxálico con azúcar y agua. Es una mezcla, se coloca en jeringas y se van agregando hacia las diferentes salsas. No sé si por ahí se alcanza a apreciar. Ahorita lo vemos. Entonces se hace una evaluación, es como parte del manejo que se hace, ¿no? La revisión de las colmenas. Se coloca nuevamente. Le caben alrededor de 8 bastidores. Es muy importante considerar la temperatura. Se sugiere hacer una revisión de las colmenas cuando nos mantenemos a temperatura, pues sí, a temperatura ambiente, que no haga frío y tampoco que llueva, porque de otra forma tendríamos una colmena llena de abejas y el manejo pues sería más difícil, además de pues, más peligroso. Miren, aquí se alcanza a apreciar mejor la capa delgada de cera, que es precisamente este operculado. Esto que se ve como sucio en los guantes, aquí miren, esto que se alcanza a apreciar y que se ve como sucio, esto de acá, esto es el propóleo. Se utiliza una espátula, se raspa y ese propóleo es el que se utiliza para otras cosas. A ver si por acá se alcanza a apreciar. Miren, se utiliza como una especie de cepillo para limpiar, que no se vayan a aplastar por ahí algunas abejas. Todas tienen la tapa. Se colocan también a la entrada de la colmena, se coloca una trampa de polen. O sea, generalmente el polen se queda adherido en las patas de las abejas. Entonces, al momento de ingresar, se pone esa trampa de polen y ahí se queda atrapado este polen. Posteriormente, se puede recolectar y pues se elaboran otro tipo de productos. Pero vean qué tan importante es la cuña. Si no tuviéramos esto, sería muy difícil poder separar la tapa, la entretapa de las salsas y desde luego retirar los bastidores. Los 6. Miren, está pegado completamente. Para eso se necesita la cuña. Utilizo el humo. Y miren, aquí está, se está colocando el ácido oxálico específicamente a la cámara de cría. La varroa utiliza las celdas donde se encuentran las larvas para poder reproducirse. Entonces, el ectoparásito, todos los que llegan, el primero que llega es un macho. Posteriormente, los siguientes pues serían hembras.
Entonces, de ahí, pues, se da todo este proceso de reproducción y causa, pues, un impacto económico importante. Entonces, se toman diferentes muestreos, se meten en alcohol, se cuentan cuántas abejas, se considera nuestra muestra, nuestro número de abejas, más el número de parásitos que se encuentran, y entonces se multiplica por 100, o perdón, el número de abejas, el número de parásitos entre el número de abejas de nuestra muestra multiplicado por 100, y ese es nuestro porcentaje, ¿no?, de infestación de varroa. Muy bien. Aquí está, miren, otra vez, esta es la piquera, aquí entran las abejas, aquí está la cámara de cría, acá tenemos las salsas donde se encontrará la miel, esta es una entretapa y luego tendremos la tapa. Este es, digamos que, lo que podemos encontrar en un apiario. Es importante que nosotros consultemos y revisemos este Programa Nacional de Inocuidad y Calidad de la Miel, porque ahí es donde se tienen todas las diferentes recomendaciones para la ubicación del apiario, el manejo de las colmenas y la cosecha. Entonces, este tipo de manuales, si nosotros los implementamos, pues están orientados a la optimización de los recursos, pero paralelamente podríamos aplicar o implementar un sistema de reducción de riesgos de patógenos, ¿no?, en unidades de producción primaria. Con esto nosotros aseguramos que nuestra miel pues no tenga pues microorganismos o agentes patógenos que pudieran causar la alteración de la salud o bien que pudieran alterar la calidad. Recuerden que uno de los patógenos más importantes en la miel pues son las esporas de Clostridium. Entonces, de hecho, la miel pues está restringida a los bebés menores a 1 año porque la miel puede contener o podría contener esporas de Clostridium botulinum. O sea, no es que las tengan, pero las podría tener debido a que las esporas son altamente resistentes. Y si bien ahí no nos interesa tanto la célula vegetativa, recuerden que las esporas o las endosporas se pueden mantener viables durante mucho tiempo, ¿no? También Clostridium produce exosporas, especialmente el Clostridium B y E. Estas endosporas son altamente resistentes a las condiciones de irradiación, de secación, de baja humedad, de ambientes secos, o sea, pueden ser resistentes a muchos ambientes. Por lo tanto, si la miel es un alimento con una alta concentración de azúcares, tenemos un bajo AW de aproximadamente 0.75, ¿no?, que sería el AW general que encontramos en la miel. Se supone que a ese AW pues no crecen microorganismos, pero las esporas sí podrían quedarse viables. Entonces, en el momento en el que una persona ingiere esa miel, a nivel del tracto gastrointestinal se crean las condiciones de anaerobiosis que favorecen a la germinación de las esporas, causando la proliferación de células viables o de células vegetativas que a su vez producen toxinas, ¿no? Entonces, estas toxinas son las que pueden causar serios problemas de salud. Bien, entonces aquí dentro de la ubicación y de las instalaciones de los apiarios tenemos que considerar la vegetación. Es muy importante que donde se encuentre un apiario haya flores, ¿no? Si no, entonces no tendríamos alimento para las abejas. La disponibilidad del agua, se sabe que aproximadamente una colmena ingiere más o menos 3.5 litros de agua y por eso es importante que pues tengamos o tomemos en cuenta la disponibilidad de este líquido. Los recipientes para el agua, la instalación del apiario, muy importante tener ahí letreros para evitar algunos accidentes y también que digamos que las colmenas pues no estén directamente en el piso, ¿no?, que estén de cierta forma un poco elevados, para evitar problemas o muerte de las abejas a causa de inundaciones, o bien también se evita con esto el que lleguen algunos depredadores, ¿no?, lagartijas que se coman a las abejas. Entonces, la ubicación, orientación, tipo de colmenas, medidas de protección, depredadores y los agroquímicos, ¿no? Todo eso es importante, todo esto lo debemos considerar desde la instalación de los apiarios. En el manejo, generalmente se recomienda hacer un cambio de la cera estampada. La cera
La cera estampada se mantiene más o menos en celdas. Miren, esta es la cera estampada. Esto ya viene previamente elaborado. O sea, lo único que hacemos es colocar la cera para que las abejas depositen el néctar o estas sustancias de partes de plantas vivas o extracciones de insectos, y con ello evitamos un gasto metabólico, ¿no? Evitamos que la abeja produzca la cera. O sea, la única cera que tendría que producir es para opercular estas celdas, pero ya no para la construcción de los panales. Entonces, ellas mismas las pueden construir, pero al darles una cera estampada, con ello disminuimos la energía que la abeja tiene que invertir para construir los panales. Entonces, esto de igual forma es variable. Hay situaciones, hay lugares en donde se cambian una vez por año, 2 veces por año, una vez cada 2 años. Entonces, eso depende de qué tan deteriorado se encuentre. Y pues lo más importante acá es que la cera estampada, pues también debemos asegurarnos de que no contenga algunos residuos que puedan ser tóxicos. Este, Uno de los problemas que se tienen dentro de los mecanismos de contaminación, pues es que la cera probablemente al no tener una regulación venga contaminada de origen. Entonces, si la cera tiene residuos tóxicos, ¿qué pasa cuando las abejas depositan estas sustancias para la elaboración de miel? Bueno, que se pueden mezclar al momento de ese proceso y entonces la miel se contamina de forma directa. La alimentación artificial, que depende, hay apicultores que dan agua con azúcar, algunos otros utilizan algunos componentes proteicos para que las abejas estén en mejores condiciones para enfrentar la época de sequía, por ejemplo. Y en general lo que hacen algunos apicultores es no retirar los bastidores con miel, porque saben o bien dejan esa miel como una especie de reserva para que las abejas puedan hacer frente, ¿no? Y entonces, si en lugar de alimentarlas de forma artificial, pues no quitan el alimento por completo, ¿no? Entonces dejan algunos bastidores ahí disponibles para que las abejas puedan alimentarse. También tenemos, o es muy importante, o la norma nos habla de la sanidad apícola, ¿no? Se debe contar con un MBZ autorizado. Y aquí pues se abre un campo importante, un campo laboral importante, donde se debe contar con un veterinario que sepa prescribir diferentes fármacos, que haga tratamientos respetando los tiempos de retiro, pero sobre todo que se enfoque en el diagnóstico y que una vez que se realice un diagnóstico, pues se suministren o se traten las diferentes enfermedades con los medicamentos adecuados. Porque, por ejemplo, hay algunos apicultores que para tratar el tema de varroa, por ejemplo, aplican antibióticos. Entonces se hace un abuso de los antibióticos cuando hablamos que la varroa es un parásito. Entonces las oxitetraciclinas o algunos otros fármacos que se utilizan pues simplemente no tienen efecto. Pero sí están dejando diferentes residuos. Además, ese tipo de subdosificaciones o de una administración inadecuada de los diferentes fármacos puede causar pues un aumento en la resistencia. Además de que este tipo de alimentos que contienen residuos de antibióticos, pues también podrían aumentar la resistencia de algunas bacterias, ¿no? Entonces, eso puede tener efectos negativos a largo plazo. La vigilancia, el muestreo, la movilización de colmenas, recuerden que la norma 051 nos dice de qué forma debemos realizar esta movilización, que deben ser en cajas cerradas, se debe colocar una malla evitando que los insectos salgan, deben tener disponibilidad de agua, por ejemplo, y pues el manejo integral de colmenas, que se haga una revisión periódica de todas las colmenas para detectar pues algunos problemas. Solo de forma complementaria, si ustedes colocan como pues algunas palabras clave como enfermedades, abejas, cenacica o zagarpa, les aparecerá un documento en PDF en donde pues viene la descripción de las diferentes enfermedades, ¿no? Entonces el veterinario pues es el profesional que tiene la capacitación o tiene la capacidad o los conocimientos para poder resolver este tipo de problemas, ¿no?
Ahora, también hay algunas enfermedades de las cuales pues México es libre, ¿no? También se deben considerar. Si en determinado caso se presentan algunas de estas enfermedades, pues tendríamos que hacer una notificación pues obligatoria. Tenemos aquí enfermedades parasitarias para las abejas adultas, parasitarias, bacterianas, fungales, virales. Aquí tenemos diferentes tipos de agentes asociados a enfermedades en las abejas. Entonces, como ven, pues es muy importante que haya un veterinario, ¿no? Que se encargue del tratamiento oportuno de estas colmenas, pero sobre todo, tratamientos preventivos. Asimismo, las plagas, por ejemplo, los insectos, los escarabajos que también pueden alterar el equilibrio en la colmena. Asimismo, considerar los plaguicidas, organoclorados, organofosforados, que pues se utilizan en los alrededores y que también pueden causar, pues, además de la contaminación de la miel, también la muerte de las abejas, ¿no? Y esa muerte también puede repercutir a nivel productivo. Dentro del manejo integral de colmenas se sugiere hacer un cambio anual de la abeja reina. Estos deben proceder de criaderos certificados. O sea, hoy en día a través de diferentes técnicas se pueden hacer criaderos de abejas reinas que se venden de manera individual, que el costo varía de acuerdo con la genética, pero deben de andar por ahí de 90, 100 pesos, 140 pesos más o menos el costo de una abeja reina. Entonces, se mueven constantemente y sí hay una alta demanda para las abejas reinas. ¿Por qué? Porque una es que se recomienda hacer intercambio cada año. Y si México es uno de los principales países productores de miel, pues quiere decir que hay pues diversos apicultores que hacen este recambio cada año, cada vez hay más personas interesadas en esta área de la zootecnia y entonces como que pues sí existe una demanda de estas abejas que se mandan en una especie de celdas, ¿no? Como una jaulita donde solo cabe la abeja reina. Para hacer el intercambio de la abeja reina, pues solo se identifica la abeja reina anterior, se elimina directamente, se coloca la nueva reina en estas celdas y ahí las dejan durante unos 2 días, 3 días. Ya cuando se observa que las abejas obreras comienzan a aceptarla, se libera y entonces así se hace el recambio, ¿no? Si nosotros llegáramos y la liberáramos de manera directa, lo que harían las abejas obreras sería matarla. Entonces, pues tendríamos que comprar otra abeja reina. Por lo tanto, lo más adecuado pues sería dejarla ahí por algunos días al interior de la celda y pues ya con eso, al interior de la celda y posteriormente pues ya se libera, ¿no? Para que no la maten. Y bueno, el suministro del año, la aplicación de los tratamientos contra varroa, que pueden, ya también existe resistencia a algunos de estos tratamientos. Hay algunos otros, como el ácido oxálico que les mencionaba, que tienden a ser más efectivos. Algunos otros sugieren utilizar, o sea, considerando el ciclo de la varroa, lo que hacen es dejar algunas celdas en la cámara de cría, algunas celdas con larvas, en donde se sabe que ahí se encuentra la varroa, y entonces lo que hacen es retirar estas celdas en un momento determinado, las queman y de esa forma eliminan o rompen como tal con el ciclo de producción o el ciclo de producción de la varroa. Entonces, hay diferentes mecanismos, ¿no? Que se pueden utilizar para todo ello. Ahora ya finalmente en el procesamiento tenemos la descarga de alzas, el almacenamiento, el desoperculado que se hace con una especie de cuchillo, se retira toda la superficie de cera que se encuentre en las alzas, se coloca en los bastidores, se coloca en la centrífuga, esta centrífuga gira, por efecto de gravedad cae, entonces se da la separación de la miel de la cera, se filtra, se escurre, se extrae, se cuela, se pasa al proceso de recepción, se bombea por tuberías, ocurre la sedimentación, filtración, envasado y finalmente se mantiene ya sea en tambores o en frascos. Todos los productos deben cumplir con lo que está establecido en la norma, en la NOM 145.
que habla sobre la información comercial. Y pues, a ver, aquí, esto ya nos habla sobre otras normas. Ahorita les explico. Pero bueno, esto sería todo lo que comprende al tema de miel. No sé si alguna o alguno de ustedes tenga alguna pregunta. Sí, doctor, ¿podría repetir otra vez la fórmula de que había dicho para la barroa? Creo que dijo que se multiplicaba por 100 o entre 100, no lo recuerdo. Sí, se considera el número el número de insectos, perdón, el número de parásitos dividido entre el número de abejas expuestas y se multiplica por 100. Ok. Y doctor, cuando mencionó lo de las esporas y, o sea, que se podían formar toxinas, o sea, entonces, ¿qué tan seguro es o cómo, o sea, tú como consumidor sabrías, o sea, qué miel elegir a la hora de comprar? Porque también, pues mencionando la miel industrializada, que es casi la que, bueno, supongo que se refiere a la que está de manera comercial en los supermercados, que prácticamente la tienes ahí y nunca se cristaliza. Pero entonces, ¿cómo sabrías, contrastándola con esta parte de que a lo mejor no tienen procesos adecuados? O sea, tú como consumidor, pues no podrías descartar que se puedan formar hongos o toxinas o así. Por ejemplo, no sé, a lo mejor las mieles que te venden sin ningún tipo de etiquetado o así en los pueblitos y cosas así. Ujú. O sea, ¿de dónde partes tú como consumidor para decir esta miel compro? Miren, la mayoría de los apicultores venden miel de calidad, o sea, es miel que se extrae de forma natural, es miel que se obtiene de forma artesanal. Si tiende a cristalizar, podemos estar seguros de que esa miel es natural. Si no cristaliza, les decía, ahí probablemente tengamos miel sobrecalentada o miel que tuvo algo, ¿no? Hubo algún error durante el procesamiento. La mejor forma o sea, la forma en la que nosotros como consumidores tendríamos la certeza de que esa miel no contenga patógenos, pues es consumiendo miel de productores que estén certificados, ¿no? Por ejemplo, en buenas prácticas, productores que sigan todas estas recomendaciones, evitando pues al máximo este tipo de peligros, ¿no? Entonces, creo que esa sería la forma más confiable. Una de las desventajas que tendríamos de la miel artesanal o de la miel que se colecta de forma artesanal y que se vende sin ningún etiquetado es que pues existe el riesgo, ¿no? Porque no sabemos precisamente cómo ocurrió este proceso de producción. O sea, desde luego sabemos que es miel natural, pero pues no sabemos si realmente la miel cumple con lo que está especificado en la normatividad. Entonces, lo mejor sería comprar miel que provenga de lugares que tienen sellos y que hay certificación y que te garantizan que ha sido colectada mediante buenas prácticas, ¿no? Eso sería lo más importante. Ahora, hay muchos apicultores del sur que, pues no solo eso, sino que se basan en lineamientos internacionales. O sea, generalmente la miel se exporta a Europa. Entonces se apegan a lineamientos muy estrictos, además tienen implementados sistemas de trazabilidad y con eso puedes tener una mayor certeza, ¿no? De que la miel que estás consumiendo pues cumple con lo que está establecido en la normatividad. Ahora, otro de los mecanismos que podríamos utilizar como consumidores para elegir un buen producto es a través de la revisión de los boletines del consumidor. No sé si en algún momento hayan revisado alguno. Actualmente creo que sacaron uno de quesos, de yogur, mensualmente hacen evaluación de diferentes productos. Y ahí viene un listado, ¿no? De todas las marcas que producen, sí, todas las marcas que cumplieron con lo que está establecido en la norma, ¿no? Y aquellos productos que no están adulterados. Entonces, creo que como consumidor, esa sería otra estrategia que podríamos utilizar para elegir muy bien los productos que consumimos. Ok, muchas gracias, doctor. Y una pregunta Sí, más. Eh, o sea, sí. ¿de dónde vienen las propiedades estas o sea, que la miel se suele usar mucho también en veterinaria como cicatrizante? O sea, ¿de
¿De dónde se le adjudican como estas propiedades, como antimicrobianas y todo esto? Bien, bien. Esto de las propiedades antimicrobianas podría estar asociado o sea, recuerden que hay diferentes enzimas en la miel, ¿no? Que es como la parte importante y la participación de las abejas, que existen diferentes enzimas que producen diferentes ácidos en la miel o en los componentes que encontramos en los azúcares, además están relacionados con vitaminas, vitaminas del complejo B, con minerales, los azúcares y todo ello, o sea, este conjunto de diferentes nutrientes son aquellos que podrían estar asociados a promover como estos procesos de cicatrización. Además, algo importante que encontramos en la miel es que tiene una baja proporción de agua. El AW de la mayoría de los alimentos de origen animal se mantienen con valores de 0.9, o sea, por arriba de 0.95, 0.96, 0.97, 0.98, 0.99. Y en ese tipo de alimentos se tiene una gran cantidad de agua libre. Entonces, ¿qué pasa por el contrario en la miel que tiene un valor de AW de 0.75? Que tenemos poca agua disponible, por lo tanto, las bacterias no crecen en ese tipo de ambientes. Recuerden que las bacterias detienen su crecimiento a 0.9. Hay bacterias resistentes como Staphylococcus, por ejemplo, que pueden crecer a 0.85, pero la miel tiene un AW más bajo, a 0.7, en donde prácticamente no crecen los microorganismos. Por eso es un alimento que no tiene fecha de caducidad. Entonces, si esto se mezcla o si esto se coloca en alguna lesión, pues no solo tienes por efecto de los nutrientes que les mencionaba hace rato, promover como estos procesos de cicatrización, sino que también tienes una sustancia que evita el crecimiento de bacterias. El hecho de que haya una alta concentración de azúcares, eso genera un proceso de estrés hiperosmótico que evita que haya crecimiento de bacterias, con lo cual se acelera un proceso de reparación, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver con todo ello. Y claro, en veterinaria se han utilizado, incluso hace poco estaba leyendo un artículo en donde se utiliza la pitoxina, por ejemplo, para tratar problemas de mastitis en vacas. Se utilizan en la clínica, se utilizan en diferentes áreas de la clínica como coadyuvante para tratar enfermedades que ya tienen un tratamiento, pues un tratamiento de elección, ¿no? Más bien serían como coadyuvantes a los tratamientos que ya previamente están establecidos, ¿no? Por ahora, pues no existe no se sabe o no se tiene la evidencia científica que un tratamiento con este tipo de sustancias o tratamientos alternativos sustituyan al 100% los tratamientos convencionales, ¿no? Más bien sirven como coadyuvantes. Lo mismo ocurre con el propóleo, por ejemplo, que es un antimicrobiano, es un antimicótico natural que las abejas utilizan para evitar proliferación de bacterias patógenas, que también pueden tener aplicación en la medicina veterinaria o en la medicina humana, pero siempre como coadyuvantes, ¿no? No necesariamente como un tratamiento de elección único. Ok, muchísimas gracias, Doc. De nada. Muy bien, pues entonces pasamos al tema de inspección de leche. Bien, si no nos dará tiempo, pero bueno, veremos a ver qué tanto podemos avanzar. Y si no, lo demás lo continuaremos para la siguiente sesión. Creo que tenemos, a ver, déjenme ver cómo está el calendario. Se supone que tenemos sesión de seminarios integrativos, tuvimos el 14, hoy 28, hoy 21, 28 y el 4 de noviembre, ¿no? Serían las sesiones que tenemos programadas. Entonces, ahí, pues Sí, correcto, doctor. vamos a organizar todo para que todo pueda quedar ahí en estas sesiones. Bien, estas son algunas. Ahora, en el tema de leche tenemos un montón de normas. O sea, por lo menos ya aquí se ve en el cuadro, ¿no? Tenemos muchas normas. Por ejemplo, esta podría ser una de las más importantes, la norma 243,
¿Por qué? Porque incluye leche, fórmula láctea, producto lácteo y derivados lácteos. O sea, no solo habla de leche, sino también habla de bases para helados, queso, crema, mantequilla, yogur, leches fermentadas, fórmula láctea, cualquier otro producto que sea elaborado a partir de leche o que contenga algunos nutrientes de la leche, son regulados por esta norma 243, en particular para determinar los límites máximos de microorganismos. Tenemos otra que es la 155, que esta habla solo sobre leche, pero determina las características físico-químicas, información comercial y métodos de prueba. O sea, esta NOM 155 es la que te dice cuánto debe tener como mínimo o cuáles son los rangos de densidad, de acidez, de grasa, de proteína, de punto crioscópico. ¿Sí? Todo eso, todas las especificaciones físico-químicas están establecidas en esta NOM 155. Tenemos algunas otras normas, como esta mezcla de leche con grasa vegetal, es decir, de una fórmula láctea. Esta NOM 181 que nos habla sobre el yogur y la determinación, especificaciones físico-químicas y métodos de prueba. Esta 183 que habla sobre especificaciones físico-químicas en productos lácteos, que habla de leche y de algunos otros. La 193 enfoca en particular a la crema, denominaciones. La 092 para calidad de quesos procesados. Pero vean, esta ya es en MX. Hay otra norma nueva que creo que no puse acá, que regula los quesos. Por ejemplo, esta norma que regula los quesos es la NOM 223 SCFI diagonal Zagarpa del 2018. Esta norma es nueva, se publicó de igual forma hace un año o hace 2 años más o menos. Aunque tiene el año de 2018, no necesariamente se publica en ese año, ¿no? En ese año se promueve, se revisa, se consulta y todo lo demás se corrige y más adelante es cuando ya se publica formalmente. Entonces, esa es una norma nueva, NOM 223 SCFI Zagarpa del 2018. Y hay otra que también se me está olvidando que tiene que ver con mantequilla, que si no mal recuerdo es la NOM 185. A ver, déjenme buscarla. NOM 185 SCA1. Sí, es la NOM 185. A ver, la 184 ¿de qué es? De leche, la 183. Sí, bien, entonces sería la NOM 185, la que se encarga de revisar lo de mantequilla. ¿Vale? Entonces tenemos esas normas como las más importantes o las más relevantes. De ahí en adelante, pues hay otras normas. Hay otras normas que pues también se pueden consultar, que se relacionan de alguna u otra forma, pero tienen que ver con normas complementarias. Por ejemplo, esta que habla sobre la determinación de sólidos totales en quesos. Son normas mexicanas que nos sirven para regular o estandarizar los métodos de prueba. Acá tenemos otras, NMX. Como ven, estas son de tipo voluntario. Y aquí hay normas específicas. Por ejemplo, hay una del queso panela, del queso suizo, del queso gruyère, de la leche condensada, y así, cada una de estas normas como que sirven para regular procesos específicos. Ahora acá tenemos otro conjunto de normas y otro listado de normas que son del COFOCALEC. El COFOCALEC es el Consejo para el Fomento de la Calidad de la Leche y sus Derivados, y este es un organismo que publica normas. Son normas mexicanas, no son obligatorias. De hecho, estas normas tienen un costo. Miren, si se imprimen están en 420, son más baratas, pero si se piden de manera electrónica cuestan 500 pesos. Entonces, esta norma sirve para regular procesos específicos, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero realizar una instalación y una construcción de una sala de ordeño, existe la norma 704 que habla sobre instalación de equipo de ordeño, construcción y desempeño. O sea, ahí me dan todas las recomendaciones que yo debo seguir para estandarizar el proceso y que se realice de la forma más adecuada. Muy bien. Entonces, si alejándonos un poco de la normatividad, bueno, es importante saber que la leche puede tener diferentes definiciones.
Una de las definiciones que generalmente se utiliza es la definición desde el punto de vista biológico. Por ejemplo, que la leche es el líquido secretado de las glándulas mamarias, es secretado de las glándulas mamarias, ¿no? Entonces, esa podría ser una definición de tipo biológica. Luego tenemos otra definición desde el punto de vista físico-químico, ¿no? Que puede ser la leche es el líquido, ligeramente blanquecino o amarillento, que contiene diferentes nutrientes como carbohidratos, minerales, vitaminas, proteínas y grasa. Se pueden clasificar tres principales fases, una fase de emulsión, una fase de suspensión y una fase de solubilización. En la de solubilización, esta se caracteriza porque todos los componentes hidrofílicos se encuentran disueltos en la leche. Proteínas, vitaminas, minerales, todas estas, excepto las liposolubles, ¿no? En el caso de la fase de emulsión o emulsificación, ahí hablamos del componente graso. Ácidos grasos que están compuestos en un 90 y tantos % por triacilglicéridos o triglicéridos, pero también tenemos vitaminas liposolubles. Y la fase de suspensión, esta se caracteriza porque las micelas de caseínas se mantienen suspendidas en un medio acuoso. Entonces, las micelas, por lo general, o si no es que casi todas, o excepto la caseína, la cacaseína, que esta tiene una porción hidrofílica. Ahorita les muestro una estructura de las micelas. Otra de las definiciones debe ser desde el punto de vista legal. Por ejemplo, y de acuerdo con la NOM 243, la leche es la secreción natural de las glándulas mamarias de las vacas sanas, similar a la definición desde el punto de vista biológico, y también dice que a este producto se debe excluir el calostro. O sea, porque es lo mismo, ¿no? Es también una secreción natural de las glándulas mamarias de los animales sanos o de otra especie. Pero el calostro pues tiene otros componentes, principalmente altos niveles de proteína, altos niveles de grasa, que a partir del quinto día se empiezan a estabilizar para la leche, o sea, con características similares a la leche normal. Entonces, el calostro, de acuerdo con la NOM 155, es la secreción de la glándula mamaria obtenida en el periodo comprendido 5 días antes y 5 días después del parto. Entonces, ahí lo que se podría hacer es que todas esas secreciones se pueden evaluar. Lo que se hace actualmente es que a través de la refractometría o a través de los calostrómetros podríamos hacer evaluaciones de la calidad del calostro y crear nuestros bancos de calostro, ¿no? Especialmente para aquellos animales que pues son criados en sistemas de estabulación y que pues para asegurar una correcta transferencia de inmunidad pasiva pues se debe contar con todo esto. Muy bien, hay otros productos que pueden contener algunos componentes de la leche, pero que propiamente no son leche, ¿no? Como por ejemplo las fórmulas lácteas. Incluso hay algunos productos que dicen, este producto contiene 75% de leche. O sea, lo demás pueden ser otros componentes, principalmente grasa vegetal. Y como ven, aquí se especifica en una etiqueta grande, dice fórmula láctea con grasa vegetal ultrapasteurizada. En ningún momento te está diciendo que es leche. Claro, las marcas utilizan ahí como un tipo de etiquetado que puede confundir al consumidor, ¿no? Pero si el consumidor está informado, pues evidentemente sabe que esto no es leche, es una fórmula láctea. Y el hecho de que tenga grasa vegetal, pues eso totalmente, o sea, la aleja totalmente de la definición por la normatividad de leche, porque la grasa que encontramos en la leche es principalmente butírica. Ahora, hay otros productos, hace poco estuve en el supermercado, ayer o antier, y fui al área de quesos y vi algunos que dicen manchego, así, tal cual, en grande dicen manchego, Gouda, Chihuahua, pero ya al momento de revisar la etiqueta ves que no es un queso, o sea, solo le ponen así, en letras muy chiquitas dicen tipo manchego, tipo queso. Y eso que, o sea, al momento de revisar de qué están elaborados, pues son totalmente de origen vegetal.
O sea, no están incumpliendo con la norma porque puede tener ese sabor, puede tener esa consistencia o esas características, pero son productos elaborados no con leche, sino elaborados con materia prima de origen vegetal. O sea que podrían ser considerados como quesos análogos, que son productos que nunca fueron elaborados con leche, sino que hay una mezcla de saborizantes, de sustancias, de gomas y todo eso para la obtención de un producto, ¿no? Que simula a un producto original, a un producto natural. O sea, en términos de calidad, considerando los componentes de la leche, estos que se elaboran o que se adicionan con grasa vegetal, posiblemente tengan mejores características, ¿no? Que algunos otros. Valdría la pena revisar las etiquetas y hacer comparaciones para saber qué producto es mejor, ¿no? Bueno, por definición, tenemos diferentes denominaciones comerciales: la leche pasteurizada, la leche ultrapasteurizada, que son sometidas a tratamientos térmicos. En la primera se hace un tratamiento térmico a 63 grados por 30 minutos. En la segunda se hace un tratamiento, eso en un tipo de pasteurización lenta, pero también se puede hacer a 75 grados durante 15 segundos en un tipo de pasteurización rápida. A este tipo de leches también las podemos definir como UH, UHT o UHST. Así las pueden encontrar por sus siglas en inglés. La leche ultra pasteurizada es leche que ha sido sometida a un proceso de un tratamiento térmico donde se eleva la temperatura de 135 o de 139 a 145 grados por pocos segundos. Entonces, con eso nos aseguramos no solo de eliminar células vegetativas o el 99% de células vegetativas, sino que también eliminamos esporas y algunas toxinas que puedan encontrarse en la leche. Entonces, este tipo de productos ultrapasteurizados, si son almacenados de forma séptica, entonces pueden tener una vida útil de 8 semanas más o menos, sin refrigeración. O sea, básicamente o prácticamente estaríamos eliminando a la mayoría de los microorganismos. Luego tenemos la leche evaporada, donde hay un proceso de eliminación parcial del agua, más o menos un 60%. Luego tenemos leche condensada, que es algo similar, se evapora el agua, pero se le agregan azúcares. Leche en polvo o leche deshidratada, es un proceso de deshidratación donde se elimina el agua y se queda principalmente la leche, que contiene un porcentaje de AW de aproximadamente 0.2 de AW. La leche rehidratada, pues es la leche en polvo que posteriormente se le agregó agua para consumo humano. El agua para consumo humano debe cumplir con lo que establece la norma 200, se me fue el nombre. Del agua potable es la NOM 127, ¿no? SSA1 del 94. Pero la NOM del agua y el hielo es la NOM, a ver, déjenme buscarla. Se me fue. NOM de agua y hielo es la NOM 201, sí, sabía que era algo de 200. 201 es SA1 del 2015. O sea, cuando nosotros agregamos agua que va a ser, que esté en contacto directo con el alimento o que se utilice directamente para consumo humano, pues debe tener otras regulaciones, ¿no? Debe estar más limitada o los rangos son más limitados o más estrechos en comparación con el agua potable. Leche reconstituida, leche deslactosada, leche concentrada, leche saborizada. La leche reconstituida puede ser leche en polvo, en donde pues contiene diferentes componentes de la leche. Y esta pues tiene, por ejemplo, como mínimo 30 gramos por litro de proteína, ¿no? Hablamos de aproximadamente de un 3%. Y de esta debe contener como mínimo un 80% de caseínas, ¿no? Dentro de las proteínas de la leche, un 80% corresponden a caseínas y un 20% corresponden a las proteínas del suero. Leche deslactosada se someten a procesos enzimáticos donde hay una eliminación de la lactosa a través de la lactasa, dando lugar a la producción de glucosa y galactosa. De hecho, este tipo de leche adquiere un sabor dulce, ¿no? Y ese sabor dulce se relaciona precisamente con esta rotura de la lactosa.
leche concentrada, que pues ahí se aplican diferentes procesos de ultrafiltración, en donde se mantienen con componentes propios de la leche hasta alcanzar una concentración específica, ¿no? Pero es a través de filtración. Luego viene la leche saborizada, como las leches estas que son de, no sé, leche de vainilla, leche de chocolate o de fresa, ¿no? Entonces se le agregan además saborizantes y endulcorantes, además de diferentes saborizantes, perdón, ya les había mencionado, que pueden ser naturales o artificiales, y que estos deben contener por lo menos un 85% de la leche apta para consumo humano. O sea, esta leche que cumple con todo aquello que se menciona en esta misma norma 155 y en la norma 243. Bueno, aquí observamos de la leche cruda, pues esta se divide en diferentes componentes. Esto es estandarizado para la leche de vaca. Por ejemplo, la leche de vaca tiene aproximadamente un 12.6% de sólidos, el resto es agua. De estos sólidos totales tenemos algunos sólidos grasos y sólidos no grasos. Dentro de los sólidos no grasos tenemos proteína, un 3.4% aproximadamente, y de la proteína, aproximadamente un 80% de estas proteínas son caseínas. El resto, un 20% aproximadamente, corresponden a las proteínas del suero. Pero también tenemos lactosa y tenemos minerales, ¿no? Entonces, así es como se van fraccionando los diferentes componentes de la leche y pues estas proporciones varían dependiendo de la especie, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos que para el caso de la búfala, la vaca, oveja, cabra y camella, solo por tenerlos ahí como referencias, vemos que sí hay diferencias importantes en cuanto al contenido de grasa y de proteína. Por ejemplo, la búfala, al igual que la oveja, tiene una alta proporción de grasa con respecto a las otras especies. En segundo lugar, tendríamos a la cabra, por ejemplo. La vaca tiende a presentar bajos porcentajes de grasa. En el caso de la proteína, otra vez, la búfala y la oveja tienen altos niveles de proteína. Entonces, este tipo de componentes o de nutrientes son los que nos permiten saber si la leche tiene o no, o puede estar directamente relacionadas con los rendimientos. El rendimiento de la leche o para convertirla en queso es mayor cuanto más proteína tengamos. ¿Por qué? Porque lo que coagulamos son las caseínas. Y asimismo, dentro de ese gel se van quedando se quedan atrapados, perdón, algunos glóbulos de grasa. Entonces, por eso un queso ya en el producto final tiene más o menos un 3 punto y tantos por ciento de proteínas, que son principalmente caseínas, y alrededor de un 20 a un 25% de grasa, que es toda aquella que se queda en el gel durante el proceso de coagulación. Aquí pues les pongo otro cuadro donde vienen pues los diferentes componentes, el total de sólidos, ¿sí? Entonces, para las especies comerciales, otra vez, la borrega, la búfala, tienen los componentes más importantes o el mayor número de sólidos totales, o sea, tienen menos agua. Por lo tanto, elaborar 1 kilogramo de queso a partir de búfala o a partir de borrega, pues tiene un mejor rendimiento, ¿no? Consideramos que para 10 litros, si utilizamos 10 litros de leche, tenemos 1 kilo de queso, y para 5 litros de leche de búfala o de borrega obtenemos 1 kilogramo de queso. Entonces, el rendimiento es mayor. Ahora ya casi para finalizar, por lo menos esta sesión, dentro de los principales componentes de la leche tenemos la grasa, que se mantiene en un 3.5 a un 4.7%. Depende mucho de la raza, del sistema de producción, depende de muchas cosas. Lo interesante acá que aproximadamente un 96% de los componentes de la grasa son triglicéridos. Entonces, de aquí tenemos ácidos grasos saturados principalmente. En algunos sistemas de producción donde los animales están alimentados o son alimentados principalmente a base de pastos, hay un aumento en la concentración del ácido linoleico conjugado o el CLA.
Este ácido linoleico conjugado puede tener diferentes efectos benéficos a la salud humana. Entonces se convierte en un ácido proveniente de la leche o de la carne de los animales alimentados a base de pastos que pueden conferir algunas características deseables por parte de los consumidores. Ahora, la grasa se mantiene en diferentes glóbulos. Estos glóbulos tienen diferentes características. Hay algunos más grandes, otros más pequeños. El problema de los glóbulos de grasa, es que cuando la leche se mantiene en reposo, tienden a separarse. Todos los componentes grasos se quedan en la superficie y todo el componente líquido se va a la parte inferior. Esta es una buena técnica para realizar el descremado de manera artesanal, pero en la leche que se vende de forma comercial, pues si hablamos de los diferentes tipos de leche, podemos hablar de leche entera, leche semidescremada y leche descremada. Entonces, desde el punto de vista comercial, no podemos tener leche siempre separada de la grasa. Entonces, para ello, dentro del procesamiento, hay un proceso de homogenización en donde la leche se somete a presión como una especie de filtrado, lo cual hace que los glóbulos de grasa se rompan, se homogenizan a una temperatura específica, evitando que posteriormente haya una separación de la grasa del componente líquido. O sea, en un envase Tetra Pak nunca vamos a apreciar esta separación de la grasa de la leche. ¿Por qué? Pues porque ya pasó por el proceso de homogenización, a diferencia de la leche cruda, que si la dejamos en reposo, toda la grasa se queda en la parte de arriba, ¿no? Y en la parte inferior, pues tenemos ahí, pues líquidos. Las proteínas, pues tenemos, les mencionaba, aproximadamente un 80% son caseínas, contienen fósforo, están unidas por caseinatos de calcio. La micela más o menos se ve de esta forma. Cada puntito puede ser una submicela. Generalmente las micelas hidrofóbicas se mantienen en el centro. Las hidrofílicas, como la cacaseína, se encuentran en la periferia. Además, aquí tenemos restos de fosfoserina, ¿no? Que hacen que tengan esta capacidad hidrofílica. Ahora bien, tenemos diferentes caseínas, la alfa-C1, alfa-C2, la beta, la gamma y la K-caseína. De aquí lo que se ha observado es que la beta-caseína, pues puede, o sea, dentro de los estudios que se han hecho, es que la beta-caseína puede tener diferentes variantes, ¿no? Y hoy en día se sabe, incluso estas variantes pueden dar lugar a diferentes productos, ¿no? Que las personas pueden ser susceptibles a uno o a otro, a uno especialmente, a las leches que tienen principalmente beta-caseína A1 en comparación con las leches que tienen beta-caseína A2. Se supone que hay personas que son intolerantes a la caseína. Entonces, esa intolerancia a la caseína podría estar asociada ¿a qué? Podría estar asociada a la intolerancia a la beta-caseína A1. Cuando una persona ingiere esta leche, a nivel digestivo se produce un compuesto que se llama BCM7 o beta-casomorfin 7, que a su vez se relaciona con diversos trastornos digestivos. Ojo, no tiene nada que ver con la deficiencia de la lactasa o la intolerancia a la lactosa. Aquí se debe principalmente a una intolerancia a la caseína. Y por otro lado, hay leches de otras especies, de la bufa, la cabra, borrega, que tienden a producir leches con beta-caseína A2. Y en la beta-caseína A2 no se ha observado este tipo de compuestos que se asocian con problemas o trastornos digestivos. Por lo tanto, podría ser un alimento pues, más adecuado para, para el consumo humano. Dentro de las otras proteínas que encontramos son las proteínas del suero. Aquí tenemos alfa-lactoglobulinas, beta-lactoglobulinas, inmunoglobulinas y bueno, esto más o menos refiere a un 20% restante. De aquí, las beta-lactoglobulinas serían consideradas como el alergeno natural en la leche. O sea, hay personas que también pueden presentar diferentes alteraciones asociados pues, a este tipo de alergenos, donde la beta-caseína pues, juega ahí un papel importante. Ahora, no hablamos de intolerancia como en la
en la beta-caseína, sino ahora por la beta-lactoglobulina se puede dar un proceso de hipersensibilidad, una reacción de hipersensibilidad por el consumo de leche. Entonces, esta proteína tiende a presentar ese tipo de problemas. En cuanto a las enzimas, tenemos varias. De aquí una de las más importantes es la fosfatasa. ¿Por qué? Porque se convierte en nuestro indicador de que la leche se haya pasteurizado o no de forma correcta. La fosfatasa es una enzima termolábil, se inactiva a temperaturas de 70 grados. Por lo tanto, si la pasteurización se hizo de forma eficiente, la fosfatasa tendría que estar ausente después de la pasteurización. También tenemos azúcares, vitaminas, todas las del complejo B, además algunas otras liposolubles. Muy bien, entonces yo creo que nos quedamos hasta acá, nos quedamos con hasta la composición química. Ya en las siguientes sesiones, pues, retomaríamos el tema de leche y avanzaríamos con los otros temas que ahí nos quedan, ¿no? Concluir el tema de leche, nos queda el tema de pescados y el tema de huevo. Por ahora, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Todo quedó claro? ¿Avanzamos bien? Todo bien, Doc. Perfecto. Sí, Doc, todo bien. Bueno, pues entonces yo creo que nos quedaremos hasta acá para no cortar el siguiente tema y nos veríamos entonces o nos escucharíamos el próximo viernes. Super, Doc, muchas gracias. Muy bien, Gracias, pues Doc. bueno, que tengan una excelente tarde, un excelente fin de semana y nos vemos la próxima semana. Muy bien. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, Doc. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien.